Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, quienes están representados en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que es la instancia que representa a este poder cuando las cámaras de diputados y las cámaras de senadores se encuentran en receso. Esta vez la sede de los trabajos se encuentra aquí, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde la tarde del martes 16 de enero se instaló la primera comisión de la permanente, a cargo de los asuntos de gobernación, puntos constitucionales y justicia. Esta vez se encuentra presidida por el diputado Marco Rosendo Medina Filigrana, de Morena, y ahí con la participación de diputados y senadores de las bancadas de Morena, Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, se aprobó de manera unánime el acuerdo para citar a comparecer ante esa misma comisión el miércoles 17 de enero a los 20 ciudadanos que fueron designados por el presidente de la República para ocupar diversas magistraturas, ahora vacantes, en las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se trata de nombramientos por un periodo inicial de 10 años que para concretarse requieren por ley de la ratificación del Congreso de la Unión. En esa reunión hubo un llamado a las y los legisladores de las bancadas de Acción Nacional, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano para que se incorporaran a las actividades de esta primera comisión de la permanente y cumplan así la responsabilidad constitucional de sus encargos parlamentarios. Y es que la definición de los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa, por ejemplo, es una tarea muy relevante, toda vez que este tribunal tiene la competencia de conocer de juicios en materias fiscal y contencioso administrativa, así como de dirimir controversias que se suscitan entre la administración pública federal, local y municipal y los particulares, y en materia de imposición de sanciones por responsabilidades administrativas graves de los servidores públicos y particulares. Todo esto vinculado con faltas graves promovidas ya sea por la Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control de los entes públicos federales o por la Auditoría Superior de la Federación. Conozcamos parte de lo sucedido en esa comisión. Este martes 16 de enero se instaló la primera comisión de trabajo de la permanente, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, durante el periodo que corresponde al primer receso del tercer año de ejercicio de la 65ª legislatura. En la Ciudad de México, siendo las 16 horas con 20 minutos del día 16 del mes de enero de 2024, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de conformidad con el acuerdo aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente el 10 de enero de 2024, se declara formalmente instalada la primera Comisión de Trabajo, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio de la 65ª legislatura del Congreso de la Unión. Posteriormente, se rindió un minuto de silencio en memoria al escritor José Agustín Ramírez Gómez. Distinguido mexicano, que es todo un referente de esa generación de los años 60, que luchó por abrir espacios democráticos, no nada más en lo político, también en lo social y por ende en lo cultural. Se nos va un hombre que aportó a la literatura contemporánea de México. En el apartado de asuntos turnados a la comisión, se presentaron los siguientes documentos. Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a publicar un informe detallado referente a las víctimas que fueron localizadas por medio de visitas a sus domicilios y por llamadas telefónicas, así como la inclusión en el censo de personas desaparecidas de los últimos meses, suscrita por el diputado Jorge Álvarez Maínez del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que se da cuenta con la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato a resolver de manera pronta y expedita el caso de los 6 jóvenes que fueron encontrados muertos en Celaya el 3 de diciembre del año 2023, suscrita por el diputado Emanuel Reyes Carmona del Grupo Parlamentario de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a reforzar la vigilancia y seguridad de la carretera federal México-Puebla
y a la Fiscalía General de la República y a las Fiscalías Estatales a investigar y ejercer acciones penales contra las células que operan en dicha carretera y a sus alrededores, suscrita por la diputada Esther Martínez Romano del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que se acuerda convocar a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la comandante de la Guardia Nacional a comparecer ante esta soberanía e informen sobre la ola de violencia que se vive en el país. Presentada por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Por unanimidad, en votación nominal, se aprobó el acuerdo por el que se cita a comparecer a los ciudadanos designados por el presidente de la República para ocupar diversas magistraturas vacantes de las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Nombramientos que para los efectos legales y administrativos tendrán que ser ratificados por el Pleno de la Comisión Permanente. En la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 17 de enero, las y los legisladores que la integran rindieron un minuto de silencio por el fallecimiento de Carlos Rojas Gutiérrez. Él fue secretario de Desarrollo Social y también diputado federal y senador de la República. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, también solicitó al Pleno esta manifestación de reconocimiento para José Agustín. Se refirió al gran escritor mexicano como una figura elemental de la literatura mexicana de vanguardia del siglo XX y hubo un tercer minuto de silencio en memoria de la activista trans Samantha Fonseca por su fallecimiento en manos asesinas. Eso fue lo que dijo ahí la presidenta de esta Cámara. Después hubo agenda política centrada en el tema de las coaliciones electorales y posteriormente la presentación de iniciativas por parte de representantes de todas las bancadas. María de los Ángeles Gutiérrez Valdés, diputada, presentó una reforma a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, suscrita por la bancada del PAN. Después, el diputado Luis Edgardo Palacios Díaz, del Verde Ecologista de México, planteó que las empresas que cotizan en las bolsas de valores deberían reportar aspectos relacionados con sus criterios ambientales, sociales y de gobernanza corporativa en el desarrollo de sus negocios. El diputado Benjamín Robles Montoya, de la bancada del Partido del Trabajo, expuso la necesidad de actualizar la Ley General de Víctimas. Y la diputada Ana Laura Sánchez Velázquez dio cuenta de una reforma propuesta por representantes de su bancada, el PAN, pero también del PRI y del PRD, para que en la Ley General de Salud se establezcan medidas que garanticen la entrega de medicamentos e insumos de salud a las instituciones públicas de ese sector. Y finalmente se informó a la Asamblea de la publicación en la Gaceta Parlamentaria del acuerdo para la presentación del informe anual, el de 2023, de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se llevará a cabo aquí el miércoles 24 de enero ante el Pleno de este órgano del Congreso de la Unión. Veamos la reseña de esa sesión. En la sesión de la Comisión Permanente del 17 de enero del 2024, diputadas y diputados presentaron iniciativas sobre acceso oportuno a medicamentos, suspensión de prerrogativas de los ciudadanos, tratamientos médicos y registro de valores. La diputada Ana Laura Sánchez Velázquez pidió reformar la Ley General de Salud para señalar que las instituciones públicas de salud están obligadas a proveer a derechohabientes, beneficiarios y a la población en general la atención médica, los tratamientos y el suministro de medicamentos, de dispositivos médicos y demás insumos. Desafortunadamente, hoy en día vivimos un desabasto de medicamentos en México y al gobierno federal se le ocurre la creación de una megafarmacia, idea que pretende centralizar el almacenamiento de todos los medicamentos del mundo en un solo lugar. Solo para tomar en consideración esta fallida estrategia no tiene precedentes. El diputado Luis Edgardo Palacios Díaz presentó una iniciativa suscrita por la diputada Fátima Almendra Cruz Peláez para modificar la ley del mercado de valores, con la finalidad de que las emisoras que pretenden obtener la inscripción de sus valores en el Registro Nacional de Valores para realizar una oferta pública, al elaborar el prospecto de colocación o suplemento informativo, este contenga en su descripción criterios ambientales, sociales y de buen gobierno.
Estos criterios hacen referencia a la información no financiera que representa los riesgos y oportunidades que una empresa enfrenta para desarrollar la actividad con la cual busca generar ganancias. Con esta información se podrán conocer principalmente los riesgos ambientales a los que está expuesta la empresa y su capacidad de respuesta ante ellos, sin mencionar que también se toma en cuenta el impacto que tendrá en el medio ambiente. El diputado Benjamín Robles Montoya propuso a nombre de senadoras y senadores del Partido del Trabajo incorporar en la Ley General de Víctimas el principio de gradualidad para el diseño de los mecanismos, medidas y procedimientos señalados en la norma, fortalecer el principio de la participación conjunta para que el Estado impulse la participación ciudadana en atención a víctimas y sustituir el término medidas de no repetición por el de garantías de no repetición. En el Partido del Trabajo reconocemos que existen pendientes y eso es lo que motiva la presente iniciativa, que tiene 3 ideas centrales. La primera, establecer el principio de gradualidad para que el Estado y los recursos presupuestales que permitan la implementación de programas, planes, proyectos de atención, asistencia y reparación integral sea de manera creciente. El diputado Braulio López Ochoa Mijares presentó una reforma al artículo 38, suscrita por la senadora Laura Iraíz Ballesteros Mancilla, con el fin de que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspendan por la conformación de acuerdos políticos electorales que tengan como objeto traficar influencias, corrupción, exoneración del pago de impuestos y realizar acciones penales. Esto con el objetivo, compañeras y compañeros, de ir cambiando la política en México. De verdad es increíble que permitamos o veamos dentro de la normalidad acuerdos políticos como estos y no se sancionen. Cuando hablamos nosotros de vieja política, nos referimos justo a esto, compañeros. Aun cuando las y los diputados de México se encuentran en receso, las actividades continúan aquí en torno a la revisión de iniciativas pendientes, mismas que en algunos casos requieren ser analizadas bajo la figura del Parlamento Abierto. Parlamento Abierto, el nombre de este espacio, se refiere al ejercicio de consulta que el Poder Legislativo debe realizar con los actores involucrados, potencialmente hablando, con una futura ley o con una futura reforma. Este lunes 15 de enero, aquí en San Lázaro, tuvo lugar el Parlamento Abierto en torno a la iniciativa que expedirá la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres. El objetivo, recibir opiniones y propuestas de las organizaciones de la sociedad civil, pero también de organismos públicos y organismos privados, así como de los ciudadanos en general, a fin de fortalecer la propuesta que ya fue enviada por el Ejecutivo Federal. Se trata de un ejercicio democrático de escucha y de diálogo. Y así lo recordó en la apertura de este Parlamento Abierto la presidenta de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, la diputada de Acción Nacional, Ana María Valderas Trejo, quien se comprometió con los participantes a tomar en cuenta su experiencia, pero también sus necesidades y todas las inquietudes en un proceso que, enfatizó la legisladora, deberá concretar pronto el nuevo ordenamiento destinado a proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente en México ante situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes y calamidades públicas. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, la diputada de la bancada de Morena, Juanita Guerra Mena, se pronunció por atender el testimonio y los requerimientos del Cuerpo de Bomberos, porque, según lo compartió ahí, hoy ellos apagan incendios de vehículos, de algún centro comercial o locales comerciales. Ojalá, les pidió a sus compañeros, consideren lo que ellos nos planteen para que en algún apartado de la ley sean tomados en cuenta. Participaron funcionarios estatales y municipales de protección civil, especialistas y consultores en gestión de riesgos y alertas, pero también investigadores universitarios, abogados especializados en materia de siniestros y desastres, representantes de instituciones de seguros, aseguradoras diversas y de empresas del ramo de protección, bomberos, ingenieros civiles, ambientalistas, profesionales en resiliencia
y personal de la Cruz Roja y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a esa crónica. Este lunes 15 de enero, en la Cámara de Diputados se llevó a cabo el Parlamento Abierto, análisis de la iniciativa que expide la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres. Con el objetivo de recibir opiniones y propuestas de las organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos y privados, así como de la ciudadanía en general, para fortalecer la reforma presentada por el Ejecutivo Federal. Al respecto, la presidenta de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, diputada Ana María Valderas Trejo, resaltó que el Parlamento Abierto es un ejercicio democrático. Este proceso de Parlamento Abierto en materia de protección civil y prevención de desastres marca una importante etapa. Hace un parteaguas en la forma en que las y los diputados debemos cumplir con nuestra responsabilidad constitucional e institucional. Hacer y modificar leyes que beneficien a la ciudadanía en general. No estamos para defender posiciones políticas ni partidistas. Que la protección civil gestiona y coordina las acciones destinadas a proteger a las personas, los bienes, el medio ambiente, ante situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes y calamidades públicas. Por su parte, Gabriel Arturo Fragoso Aguirre, de la empresa Sheikha Fire, recomendó potenciar la participación de la ciudadanía y las comunidades, que en los planes de estudio a nivel básico e intermedio se impartan materias relacionadas a la gestión integral de riesgo y que todos los niveles relacionados en la materia estén conectados entre sí. La esencia de esta propuesta radica en la consolidación de una coordinación efectiva entre las diversas instancias que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil, abarcando todos los niveles gubernamentales. La iniciativa que les presentamos descansa sobre 6 pilares fundamentales, cada uno de los cuales contribuye al establecimiento de una legislación sólida y adaptada a las necesidades contemporáneas de nuestro país, considerando al mismo tiempo el contexto global en materia de protección civil. A través de esta propuesta, aspiramos no solo a mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, sino también a incorporar principios que promuevan la prevención, la mitigación y la reconstrucción resiliente. Con estos cambios, buscamos elevar los estándares de seguridad y bienestar para todos los ciudadanos. Nacheli Ruiz Rivera, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, manifestó que en la iniciativa hay limitaciones presupuestales porque está diseñada para la atención de eventos recurrentes, no para catástrofes. La gestión correctiva se refiere a los riesgos que ya están presentes, que pueden ocurrir en cualquier momento, que se pueden materializar en cualquier momento. La gestión prospectiva se refiere al futuro, crear escenarios, tener instituciones que nos permitan incidir en los sistemas de planeación a partir de escenarios modelados adecuadamente, con insumos científicos, con análisis de vulnerabilidad. Está la gestión reactiva, que es propiamente a lo que se dedica la protección civil profesionalizada, como ya mencionaron mis compañeros, y la gestión compensatoria, que se refiere a todo el riesgo residual que existe, que no es posible reducir de manera total y que necesita ser gestionado a partir de diferentes estrategias. El 18 de diciembre pasado, diputados de todas las fuerzas parlamentarias se comprometieron a sacar adelante la reforma de las 40 horas en el próximo periodo legislativo, que inicia el 1 de febrero y habrá de concluir el 30 de abril. Tomando en cuenta, dijeron, las preocupaciones empresariales y el reclamo histórico de los trabajadores de México, reducir la actual jornada laboral de 48 horas a 40. El presidente de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, diputado Jorge Romero Herrera, jefe de la bancada del PAN, definió que será un cambio gradual y sectorizado. Características que habrán de incluirse en la reserva, es decir, en el ajuste de consenso que se agregará al dictamen que fue aprobado en abril del año pasado. Al instalar la mesa de trabajo tripartita, con la participación de legisladores, de dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial, el CSE, y de organizaciones gremiales,
Los coordinadores parlamentarios de las principales fuerzas partidistas que integran esta Cámara confiaron en construir un proyecto que permita alcanzar la votación calificada que requieren las modificaciones a la Constitución. El jefe de la bancada de Morena, diputado Ignacio Mier Velasco, se dijo seguro de poder construir una reforma que lleve la opinión técnica, pero también jurídica y económica de todos los sectores que participan en el proceso laboral, incluida, por supuesto, la voz de los trabajadores, para que los representantes en el Pleno de esta Cámara puedan votar de manera unánime. La reforma al artículo 123 de la Constitución para reducir de 48 a 40 horas la semana laboral mexicana, garantizando 2 días de descanso, deberá atender los riesgos ya expuestos por las pequeñas y medianas empresas en los foros de consulta que la Cámara de Diputados realizó también el año pasado. Al respecto, Francisco Cervantes Díaz, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que el 57% de los trabajadores que laboran en México más de 40 horas están en las pequeñas y medianas empresas. Expuso el dirigente empresarial que eso obliga a analizar los esfuerzos que realizan cotidianamente las llamadas pymes para sostenerse, representando a más del 98% de las empresas de todo el país y que le dan el 72% del empleo a los trabajadores con un trabajo formal. Vamos a la crónica de esta instalación. El pasado 18 de diciembre, la Cámara de Diputados, a través de la Junta de Coordinación Política, instaló la Comisión de Trabajo en materia de días de descanso laboral, que coadyuvará hasta marzo de 2024 en los trabajos legislativos encaminados a garantizar a nivel constitucional el derecho humano al descanso de la clase trabajadora y en la preservación de la productividad nacional. Estamos hablando de una iniciativa de reforma constitucional al gran artículo 123 constitucional, que es la máxima garantía, entre otras cosas, de los derechos de las y los trabajadores. Y en este caso es una iniciativa que propone hacer derecho constitucional la reducción de la jornada laboral de las 48 a las 40 horas. Así es como se conoce esta iniciativa. Al evento acudieron diputados y representantes del sector patronal, de gremios de trabajadores y del gobierno federal. Hoy que esta reforma ya ha sido planteada en la Comisión de Puntos Constitucionales, ya ha sido aprobada, sabemos que es importante escuchar a todas las voces. Entendemos que esta es la idea de esta reunión del día de hoy, darle inicio a una nueva etapa en donde se estarán platicando con todos y con todas los que tienen que ver en este tema tan importante y que ha generado tanta expectativa en la sociedad. Todos coincidimos que existe una deuda histórica con los trabajadores de este país y que necesitamos seguir saldándola, como lo hemos venido haciendo con algunas de las iniciativas que hemos aprobado en esta legislatura. A mí me queda muy claro que nos hemos dado cuenta que la cantidad de horas trabajadas no se traducen en productividad y competitividad para las empresas. México es uno de los países que más horas trabaja y menos productivo es. Se han alegado una serie de dificultades de muy diverso tipo y eso es lo que estos foros van a discutir durante algunas semanas y hacia mediados de febrero se tiene que llegar a una conclusión idealmente consensada. La Junta de Coordinación Política ha hecho suya reformas, discusión de reformas muy importantes, la Constitución en materia eléctrica, esta misma laboral en un primer momento y ahora nuevamente. El PRI le apuesta a que demos un paso hacia adelante y le apostamos también a que en este ejercicio de diálogo dejemos a un lado cualquier interés personal, sectorial o de grupo o de partido y que veamos los auténticos y verdaderos intereses de la nación. Si yo quisiera quedar bien con algún grupo empresarial en lo particular, usaría este tiempo para darle 1000 vueltas de cómo va a afectar esta reforma al empleo o a la inflación, para con esa excusa buscar que no se apruebe. Pero como realmente aquí todas y todos, porque me consta, porque ya llevamos un tiempo trabajando este tema, nos interesa, más allá del aplauso fácil, lograr una reforma laboral justa y equilibrada, es que estamos en esta mesa lográndolo con acuerdos. El tamaño de nuestra economía, que ocupamos el lugar
número 12, número 13 de las economías más potentes del mundo, también es cierto que el derecho al descanso ubicamos a nuestro país en el lugar 152. Y eso requiere esta reforma constitucional y por eso estamos aquí. Le estamos dando cumplimiento a un reclamo de las y los trabajadores que hoy nos siguen a través de los medios de comunicación y de los medios digitales. Termina aquí nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto. Gracias por acompañarnos en este espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México. Hasta la próxima.